En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1 al 4, nos dice así la palabra de Dios. Después que Jesús fue bautizado, dice el Señor, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano y amigo que nos ven y nos verán a través de esta grabación. Acá está la escritura y esta es la pura verdad. Nuestro Señor fue llevado no por el diablo, no, fue llevado por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto para poner al Señor Jesús como un ejemplo de imitar. La tentación lo llevó para ser tentado por el tentador. Este tentador es un estímulo que usa el diablo para inducirnos a obrar mal. Es un impulso repentino que excita a hacer una cosa. O sea, que en tu mente el diablo te propone hacer lo que a la postre te hará daño. Esta tentación establece un paralelo histórico, hermano, con el peregrinaje del pueblo de Israel en su viaje a la tierra prometida. Este pueblo judío, cuando Dios lo sacó por mano de Moisés de Egipto, viajó por el desierto durante 40 años. ¿Para qué? Para que ahí en el desierto, así como Jesús fue llevado al desierto, este pueblo ahí experimentara la total dependencia de Dios, de su Dios. Pero acá también vemos un detalle. Moisés se preparó en el desierto 40 días en ayuno y en oración, o sea, hablando con Dios. Lo dice Deuteronomio 9:9. Dice cuando Moisés subió al monte, mire qué coincidencia, qué paralelismo, hermano. Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve, dice Moisés, entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ya estaba tipificando un hecho mucho más grande que el que Moisés había sido elegido para tipificar
la obra maestra del Señor Jesucristo. Por eso Mateo, cuando escribe este libro, siguiendo esa tradición o comparando, describe al Señor Jesús como el creador de un nuevo Israel. También dejando Egipto. Mateo 2:15 dice que de ahí lo llamó Dios de Egipto. Y aprendiendo Jesús, antes de comenzar su ministerio público, tal como lo hizo Moisés, su viaje de fe en el desierto también estuvo 40 días sin comer y 40 noches sin beber. Hermano, te repito, no es el tentador quien había tendido una emboscada a Jesús o quien controla las circunstancias, sino que más bien Dios, quien por medio del Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, a un periodo de preparación en ese desierto que incluía una confrontación con el tentador. Volvemos a Mateo capítulo 4, verso 3. Aquí el diablo estaba, sin saberlo, profetizando algo que Jesús iba a hacer y que también iba a cumplir y que el enemigo no lo sabía. Hermano, las piedras abundan en el desierto. Bueno, esto nos lleva a saber que como para ilustrar lo que quiere decir en el desierto las piedras. Por eso Satanás dijo, tal vez viendo alguna piedra, convertí esta piedra en pan. Hermano, es como que, bueno, vamos a ver lo que dice el profeta Ezequiel 36:26. Dios profetizó y les dice, os haré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré o convertiré el corazón de piedra, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el mundano, el hombre mundano, la mujer mundana, son esas piedras a las cuales Jesús iba a convertir en pan, en luz, en sal. Sí, hermano. Por eso acá dice, quitaré de vosotros ese corazón de piedra o de carne y os daré un corazón nuevo, un corazón como el de mi hijo, un corazón de carne. Entonces cuando el diablo lo estaba provocando con ese enfrentamiento de poder, si eres hijo de Dios, recordemos que Dios al pueblo de Israel lo trajo para que aprendan a depender totalmente de la voluntad de Dios. Recordad que también ellos también le pidieron pan. Y Dios les dio el maná, el pan. Todos los días había un pan fresco en las puertas de sus tiendas. Bueno, pero acá Jesús le responde en el verso 4 de Mateo 4. Respondió Jesús
a este enemigo y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, acá hay un secreto muy hermoso, muy grande. Todo ser humano solo está pensando en el cuerpo, en el ego. Está pensando en tener dinero, en tener bienes materiales. Si en ningún momento tiene la vida, se ocupa de la vida que es Cristo, no tienen vida. Por eso Pablo a los Efesios 2:1 les dijo, están muertos en delitos y en pecado, sin vida, sin disfrutar la vida. Ese pan que reclamaba el pueblo de Israel en la salida, Dios se lo dio. Por eso el diablo, usando la misma técnica o teoría que en aquel tiempo usó con el pueblo que murmuraba por el pan, ahora aprovechando el hambre y la necesidad del cuerpo y de la mente y de los pensamientos de Jesús, como hombre, como hijo del hombre. Este enemigo, el diablo, quiso aprovechar para que no dependa de lo que escrito está. Pero no contaba con que el Señor Jesús iba a ser fiel a lo escrito está, a la palabra de Dios. Por eso él usó ese texto de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, hermano, sino de toda palabra. No está queriendo decir Dios que no te ocupes de trabajar, del cuerpo, no. Dios está hablando de la vida, de tu alma que está cansada. Tu alma no tiene reposo. Tu alma no descansa en paz, no tiene paz. Tu alma está viendo todo lo que está acumulando, tu deseo. Está viendo todo el dinero que tiene en el banco, en la casa, en los negocios, en los bienes. Pero eso no te da vida, no es vida para esa persona. Porque no tiene la vida de la palabra de Dios. Tal vez tengan unas Biblias hermosas con tapas de oro, pero no tienen la vida de la palabra de Dios. Eso no les sirve a ellos. Por eso en Juan capítulo 6, verso 51, Jesús le respondía a algunos judíos que opinaban por ahí. Le dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:58 nos dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres, le hablaba Jesús a los judíos, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Hermano, si tú lo comprendes a esto, vas a empezar a vivir, pero de la palabra de Dios. Vas a empezar a recibir la palabra de Dios, no como letra, sino que a la palabra de Dios la vas a hacer vivir por tu vida y en tu vida.
Le vas a dar la vida a la palabra, no la letra a la palabra. El enemigo, Satanás, siempre va a usar la mente del hombre para que piense solamente en su ego. Por eso es que no piensan, no se detienen en su mente los versículos bíblicos, no se acuerdan de la palabra que recibieron el primer día de la semana, el domingo, en las congregaciones o en las reuniones de oración o los discipulados, no se acuerdan. La mente no va a aceptar eso, porque esa mente está poseída por aquel enemigo que usa la razón y los argumentos. Entonces, hermanos y hermanas, no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, tienes que ocuparte de la paz de tu alma. Así como estás pensando en que a tu cuerpo no le falte vestimenta, ni alimento, ni salud, ni sueño. Y a tu alma, esperanza, ilusión, gozo, vanidad. Bueno, Dios espera que tú tengas hambre de la palabra de Dios. Como dice el Señor, ella aplacará la sed de justicia. Ella aplacará la sed de amor, de esperanza, de bondad, de confianza. Hermanos y hermanas, este mensaje es para que tú reflexiones. Si estás viviendo para tu cuerpo, para este mundo, para las cosas que el mundo te ofrece, o también estás viviendo de la palabra de Dios. Los que están viviendo, como dice el Señor, del pan del mundo, solo piensan en trabajar, en que la plata que ellos tienen trabaje para ellos, que la multipliquen para que ellos amontonen los bienes materiales sin darse cuenta que están muertos sin la vida verdadera. Y no se dan cuenta que su mente no tiene descanso pensando en lo que tiene, porque pensando también en lo que gana y puede ganar, pero nunca está pensando en disfrutar lo que tiene, porque cree que es suyo lo que ha ganado y no quiere que nadie se lo quite. Por eso él no lo disfruta. Bueno, en el libro de Eclesiastés capítulo 6 y en el verso 1, Dios decía estas palabras: hay un mal que he visto debajo del cielo, muy común entre los hombres. El mal es el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Ahora, si vos te preguntas, ¿para qué deseas tener 2, 3, 4, 5, 10 autos? Si no vas a poder andar entre 10 autos. ¿Para qué deseas 3, 4, 5 trabajos? Si tu cuerpo no va a aguantar. ¿Para qué deseas 1, 2, 3, 10, 20 casas? ¿Para qué deseas todo ese dinero? Pero sigue el texto de Eclesiastés 6:1. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de lo que tiene, de ello.
Dios no le da la capacidad, o ese hombre no es capaz de gastar lo que dice la escritura que tiene. No es capaz de gastarlo. Vivirán así, con esa alma cansada, porque el alma solo va a ver la acumulación del dinero y de lo que el dinero le puede traer o comprar. Pero esa alma, esa mente, no va a estar pensando en disfrutarla. Hay ricos que parecen pobres y hay pobres que viven como ricos. El rico tendría que vivir tranquilo, en paz, porque como dice el Señor, no hay nada que su alma no desee, que no lo tenga. En paz. Pero ellos no tienen paz. No duermen bien pensando en las deudas, en las ganancias, en las pérdidas, en los empleados, en los proveedores. Todo el tiempo haciendo números en su cabeza, en sus ideas. Pero no disfruta de nada. Solo se goza en saber que tiene tanta cantidad de dinero o bienes. Pero nosotros ahora vivimos de la palabra de Dios. Ahora nosotros que ese corazón de piedra fue convertido en un corazón de carne, como lo dijo el Señor, como nos hizo el Señor. Ahora estamos contentos, cualquiera sea nuestra situación. Ahora hemos aprendido a vivir con abundancia y con escasez. Hemos aprendido a estar contentos, cualquiera sea nuestra situación. Porque Él nos dijo, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios. Entonces, Dios me dijo, salió de su boca. No nos preocupemos por la comida, ni por la bebida, ni por la ropa. Salió de su boca. Entonces yo voy a vivir de la palabra que sale de la boca de Jehová. Él me dijo que esté contento. Él me dijo que Jesús nos dejó el ejemplo en el desierto, que Él le contestó al tentador, que lo que está escrito, Él lo iba a cumplir, que Él iba a depender totalmente de lo que está escrito y no iba a depender de la tentación que trae el hambre, la sed, la necesidad, la enfermedad y cuantas otras cosas más que puede utilizar el demonio para tentarte. Tú vives de la palabra de Dios. Trabaja con el talento que Dios te dio. Vive de la palabra del Señor. No solamente pensar en trabajar, es normal, tienes que trabajar. Pero no solamente abocarte en las ganancias que trae el dinero. Y tu alma, y la salud de tu cuerpo, la salud mental tuya. ¿Por qué estás tan preocupado y angustiado? Porque el dinero no me alcanza, porque el dinero te falta, porque el dinero... ¿Por qué estás viviendo así? Y si eres un hijo y una hija de Dios, entonces si estás viviendo así es porque no te alimentas del pan nuestro de cada día. No te estás alimentando de la palabra de Dios. No le estás dando en tu lugar, en tu mente,
en tu corazón nuevo, lugar a la palabra de Dios para que tú la conviertas en vida. Dale vida a la palabra de Dios en ti. Dale la vida, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dale vida a la palabra de Dios. Dale vida en ti. Y vas a ser feliz. Vas a vivir siempre gozoso. Vas a vivir dándole gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que eches todas tus cargas sobre Jesús. La voluntad de Dios es que Él suplirá todas tus necesidades. La voluntad de Dios es que Él desea que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud. La voluntad de Dios es que no te preocupes por nada, que vivas siempre gozoso. Eso es vivir de la palabra de Dios. Como dijo Pablo a los romanos, el justo por la fe vivirá. Hermano, también en otra escritura dice, y si no usa la fe, a Dios no le vas a agradar, porque Hebreo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin escuchar la palabra de Dios y darle vida. Romanos 10:17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. La oís y le das vida. No seas oidor, sino hacedor, dale vida. Que esa palabra que contiene vida sea la que tú disfrutes como tu vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Qué hermoso, hermano, hermoso va a ser cuando tú veas manifestada la vida de Cristo en ti. Vas a ver esa paz que vas a tener, esa tranquilidad. Vas a ver ese amor, esa confianza. Vas a darle gracias a Dios por el agua, por el pan, por el jabón con el que te vas a bañar, por el piso, por todo lo que tus ojos puedan ver, por esa ropa que tienes puesta, que alguna vez fue una planta de algodón, que alguien plantó esa planta, que alguien cosechó ese algodón, que alguien lo llevó a una fábrica donde lo hicieron hilo, después esa camisa o chomba o lo que tengas prenda, esa prenda que tienes puesta, mire todo el trabajo para ti. Y tú no lo ves así. Tú ves como una simple camisa o chomba, pero hubo un proceso para llegar a eso que tienes tú. Jesús tuvo que sufrir mucho, hermano, para que tú te puedas vestir como Él quiere que te vistas, de victoria, para que nunca seas tentado por el tentador, porque tú no estás viviendo, como dice el diablo, del pan, sino estás viviendo también y mucho más de la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, si tú haces eso, te lo aseguro que todo cambiará a tu alrededor. Y vas a ver ese cambio hermoso que vas a disfrutar. Y no solo lo vas a disfrutar tú, sino te van a disfrutar a ti, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, tu familia, porque van a encontrar a ti y en ti esa palabra de vida, esa palabra que ellos no la entienden y no la tienen, pero van a desear, aunque la rechacen, pero van a desear escucharte, hablar esas palabras de fuerza, de ánimo, de solución, palabras positivas y no negativas. Hermano, que este mensaje haya sido recibido en tu alma
en tu corazón y lo comprendas y lo entiendas, que Dios solo quiere tu bien, que Dios preparó a su Hijo Jesús a partir de los 30 años, empezó su ministerio de padecimientos, sufrimientos, para lograr lo que hoy tú tienes si eres un cristiano, la vida eterna. Él fue, como te expliqué, de la planta de algodón. Él fue el que soportó todos los golpes, el castigo por el pecado. Él fue el que se ofreció voluntariamente para pagar tu deuda y para darte y ponerte en una nueva criatura, una nueva vida, para que tengas todo nuevo, porque las cosas viejas ya pasaron. Si estás ahora en Cristo, nueva criatura sos. Y esa nueva criatura es Cristo o cristiano. Eso es lo que tú eres ahora. Y tienes el derecho de vivir como Dios quiere que tú vivas. Lleno de gozo, de paz, de bondad, de amor, de esperanza. Sin juzgar ni criticar a nadie. Sin pensar mal de nada ni de nadie. Sin quejarte. Porque eso no existe en la nueva criatura. Porque si yo estoy con Cristo, todo lo puedo con Cristo. Porque toda la victoria, Él dice, Juan 16:33, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si yo estoy contigo, Romanos 8:37, te voy a dar y te voy a hacer más que vencedor ante cualquier cosa. Yo, dice Jesús, soy el pan de vida. Que el Señor, hermanos, a través de esta palabra pueda trabajarte a ti y que tomes una decisión de ocuparte, de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, sin dejar aquel trabajo que tenemos cada uno, el negocio u otras cosas. Pero abócate más, busca más la vida que te trae la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Y nos veremos este domingo, si el Señor así lo permite, cada uno de nuestras congregaciones, para alabar, bendecir y glorificar a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias por darnos este alimento y por permitirnos estar en comunión con tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.